Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta tarde fría de invierno de junio del 2025 tengo un extraordinario invitado. Vamos a estar hablando de rejuvenecimiento facial. Y voy a empezar a entender y a profundizar que no solamente el rejuvenecimiento que se le puede ofrecer a los pacientes está relacionado con la zona periocular. La blefaroplastia es lo que normalmente les recomiendo en mi consultorio. Pero tenemos las cejas, tenemos la media cara, tenemos la línea mandibular. Y está entrando con mucha fuerza el lifting facial. En cirugía de rejuvenecimiento tenemos que entender que hay una gran evolución con distintas técnicas y esas técnicas han sido traídas a Chile por extraordinarios médicos. Y hoy tengo a uno de ellos que está acá sentado con nosotros. El doctor José Lassen, cirujano plástico, especialista en cirugía facial y en lifting de cara, va a estar conversando con nosotros. Vamos a tener una conversación larga, profunda y vamos a entrar a todos los temas que te interesan. Vamos por eso. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, un gusto tenerte acá, qué bueno que hayas recibido la invitación. La verdad es que un privilegio tenerte sentado en esta mesa. Muchas gracias, Benja, por la invitación. Yo creo que esto es una gran oportunidad, tanto para los pacientes como para mis colegas, para conocer un área que es maravillosa y que cada vez ha ido aumentando en el mundo el tema del rejuvenecimiento facial. Inicialmente la gente le tenía miedo al rejuvenecimiento facial porque era muy estigmático. Y las técnicas actualmente son cada vez más naturales y logran un poco cumplir las expectativas del paciente, que son altas en general en cara. Súper. Mira, te quiero comenzar con una pregunta más general. Me gustaría que me expliques de qué manera el lifting facial ha tomado fuerza, de qué manera el lifting aborda un rejuvenecimiento más completo de la cara, en qué pacientes indicas el lifting facial. Bueno, en general, mira, el lifting facial tiene una historia muy linda. Parte con Hollander más o menos en 1900. Hay que pensar que antiguamente era mal vista la cirugía estética dentro de los mismos cirujanos, entre los mismos médicos. Y Hollander se demoró más o menos 15 años en sacar su primer trabajo de lifting. A pesar de que había hecho lifting previo, 15 años después lo publicó porque no quería que sus colegas hablaran mal de él. Entonces, todo lo que es el rejuvenecimiento facial es un tema súper tabú inicialmente y fue tabú durante muchos años. Y también fue tabú porque las cirugías un poco más antiguas eran súper estigmáticas. La gente la dejaban con una cara un poco de velocidad, con algunos estigmas donde perdían, por ejemplo, la patilla, las orejas se veían un poco extrañas. Y esto cambió mucho a partir de una persona que se llama Sam Hamra, que es un norteamericano, un cirujano plástico espectacular, tiene 90 y tantos años, sigue yendo a los congresos, y que fue el creador un poco de las técnicas un poco más profundas, que no se basaban solamente en la piel. Y eso logró que el lifting actualmente sea una técnica mucho más natural que logra restablecer la estructura de la cara más que rejuvenecer la cara y darle un refresh a la cara, que es lo importante, que es lo que buscan los pacientes. Y cuéntame, ¿qué tipo de pacientes buscan el lifting facial? ¿En general son pacientes más adultos o hoy en día está agarrando fuerza pacientes más jóvenes, peri 40, 50? A ver, yo creo que el lifting facial, yo creo que años 90, 2000 fueron principalmente pacientes sobre 55, 60 años. Actualmente yo tengo pacientes a partir de los 35 que me están pidiendo algún tipo de rejuvenecimiento facial y que no lo están logrando necesariamente con las cosas no invasivas, llámese botox, rellenos, láser, peeling y los tensores Sculptra Radies, para decir alguno de ellos. Y se dan cuenta que la flacidez es de manejo quirúrgico. Y eso es súper importante entenderlo. La flacidez no es de manejo de rellenos, porque si no quedan esas típicas caras tipo puffy o un poco aleonadas. Y yo creo que la cirugía sí te permite restablecer la posición de los tejidos que han descendido con el tiempo. Y eso es lo que ha logrado el lifting y ha hecho que la edad ha corrido mucho más hacia abajo. Y cuéntame ahora que tenemos más claro el concepto del lifting y qué pacientes se interesan por esto. Existen distintos tipos de técnicas y contabas que Hamra empezó a postular algunas técnicas del lifting profundo. Existen distintos vectores para hacer el lifting, vectores más horizontales, vectores más verticales. Cuéntanos un poquitito en qué consisten estas distintas técnicas, por qué el lifting de plano profundo está tan de moda y cuáles son tus técnicas favoritas hoy día en tu consultorio. A ver, lo primero que hay que decir que
en cirugía plástica y en oculoplástica, y de pasar un poco lo mismo, Benjati, cuando hay muchas técnicas no significa que una es mejor que otra. Yo creo que también tiene que ver mucho la mano del cirujano, las expectativas del paciente, el tipo de piel del paciente, la forma, la cara del paciente, etc. Pero en resumidas cuentas, el lifting lo podemos dividir principalmente en técnicas que son más cutáneas, técnicas que manejan una estructura que se llama SMAS, que es como una membrana elástica, que es una panty elástica que cubre la cara y que se junta con el músculo frontal y con el platisma, que es el músculo que está en el cuello. Y técnicas más profundas donde se abordan por debajo de esta estructura que se llama SMAS y se reposiciona. Lo de los vectores es súper importante lo que dices tú. Antiguamente los lifting, como eran más cutáneos, tendían a tener un vector mucho más horizontal, se traccionaba hacia atrás la cara y quedaba a sacar un poco de velocidad y el resultado duraba poco porque yo siempre la analogía que les doy a los pacientes es súper entretenida. Les digo, la cara es como una casa, donde tú tienes un muro y tienes la pintura. Si tú arreglas solamente la pintura y el muro está un poco débil, un poco resquebrajado, la pintura rápidamente se va a quebrar. Pero si tú arreglas el muro y después lo pintas, yo creo que eso es el mejor resultado que uno tiene que tener. En el lifting pasa lo mismo. La piel es la pintura, el SMAS, el músculo platisma, el músculo frontal, etc. Las estructuras un poco más profundas es el muro de la casa. Y si tú no arreglas ese muro, probablemente el resultado hacia afuera o en la pintura no va a ser muy lindo. Y por eso el lifting deep plane ha agarrado vuelo, porque permite, por un lado, reposicionar los tejidos o arreglar este muro, y en segundo, permite hacer un vector mucho más vertical. Tú le preguntas a cualquier paciente cómo se ve mejor en el espejo y nadie te hace el gesto hacia atrás. Todos te hacen el gesto hacia arriba. Que yo lo digo que es como si agarraran un balde de las manillas y lo tiraran hacia arriba. Y eso es lo que mejora el cuello. Y eso es lo que realmente logra el deep plane. Un poco es un vector vertical que también separa un poco la piel de la parte profunda y la piel no tiene tensión. Por lo tanto, lo que uno adelanta o mueve del tejido profundo hace que sobre piel y esa piel se corta sin tensión, que hace que se vea muy natural. Y cuéntame una cosa, cuando tú haces la liberación de ese deep plane, nosotros vamos a tener que ir a soltar algunos ligamentos claves en la media cara para que eso se eleve. Nosotros en oculoplástica reconstruimos bastante, hacemos lifting de media cara para cuando tenemos retracciones palpebrales por blefaroplastía. Y son difíciles, tenemos que poner expansores como paladar duro u otros expansores para darle sostén a este párpado y el lifting vertical de media cara nos va cayendo. ¿Por qué? En tu deep plane tienes una tracción y un lift que se va a mantener en el tiempo. A ver, en primer lugar, uno tiene una serie de ligamentos. Esto es como un árbol donde está una raíz, tiene un tronco y que finalmente se abre el árbol con las ramas. Uno tendría que entender los ligamentos de la misma manera, ¿ya? Donde la raíz está anclado al hueso, este ligamento sube a través de un tronco y finalmente en la piel se distribuye como una rama. Cuando uno se mete en la parte deep plane o debajo de esta estructura, uno puede liberar estos ligamentos de manera en el tronco, no en las ramas. Por lo tanto, tienes una estructura muy firme donde al movilizarlo y anclar ese mismo ligamento en una posición distinta, da un soporte estructural mucho más firme y mucho más duradero. Antiguamente, como eran más cutáneos, el ligamento estaba disperso, eran unas ramas de árbol. Por lo tanto, al poner unos puntos, uno solamente agarraba ramitas y trataba de sostener la cara a través de ramitas, siendo que lo que necesitamos nosotros es anclarnos un tronco, que es el ligamento que tenemos el cigomático malar, algunos macetéricos, mandibular y algunos cervicales, y la adherencia temporal que uno tiene un poco más arriba. Yo creo que es súper importante entender la anatomía de la cara. Y la anatomía, hasta hace algunos pocos años, era muy topográfica, no era 3D. Y los cursos nuevos que han hecho muchos avances en estudios anatómicos en cadáveres, que uno tiene que agradecer mucho también a las personas que donan su cuerpo. Yo creo que uno de los grandes avances de la medicina es la donación de las personas. Nos ha permitido entender la cara en 3D. Cómo va el nervio facial, dónde se meten las estructuras, dónde se profundizan, dónde hay espacios, dónde hay ligamentos, dónde hay murallas, etcétera, para que nosotros entendamos un poco por qué se genera el envejecimiento. Así que es muy interesante entenderlo anatómicamente, pero sí es como una plantación de árboles separados, donde entre medio hay un espacio, y lo que hacemos es liberar los troncos y movilizarlos donde debería haber estado antes porque se extendieron con la edad.
Nosotros en blefaroplastia inferior hubo una moda muy grande de la blefaroplastia transconjuntival con transposición de los paquetes grasos. Y hace algunos años atrás estábamos haciendo todo con transposición. Y en algún momento nos dimos cuenta que estaba la moda de la blefaroplastia con transposición de los paquetes, que técnicamente era más compleja, pero no todos los pacientes la necesitaban. Y hoy en día hay algunas técnicas resectivas con lipomodelación, con lipotransferencia grasa, con ciertos ajustes del orbicular, que quedan súper bien. Y esos en general son aquellos pacientes más jóvenes que no tienen un valle de las lágrimas muy marcado. Cuéntame cómo funciona la distinta indicación de tu lifting. Si es que acaso indicas de repente una aplicatura del SMAS, si de repente haces solamente una tracción de piel en un paciente o a todos le estás haciendo un plano profundo. A ver, una súper buena pregunta. Eso, yo creo que el lifting deep plane es una técnica... es una de las técnicas que hay, ¿ya? Y yo creo que uno tiene que saber ser flexible y ser súper versátil en esto. Yo no a todos los pacientes le hago un deep plane, ¿ya? Hago variantes de un deep plane. ¿Por qué? Porque me acomoda anatómicamente meterme a Hall Smash, porque lo encuentro seguro, lo encuentro que es un tejido firme, pero no en todos los pacientes llego hasta adelante. Pienso que un deep plane completo yo llego más o menos al surco nasogeniano, que es la parte casi tocando la boca, tocando un poco la parte del mentón. En las pacientes que son más jóvenes les hago una cosa que se llama mini lifting. Y es súper interesante la palabra mini lifting, porque el mini lifting la gente cree que es como un lifting chiquitito porque las cicatrices son chiquititas. Conceptualmente sí, desde el punto de vista marketing también, pero para mí el mini lifting tiene que ver más con los ligamentos que uno libera para generar el efecto. Por ejemplo, si una paciente es más joven y solamente requiere un manejo del tercio inferior de la mandíbula, un poco de cuello, no es necesario liberar el ligamento cigomático malar. Podemos liberar solamente algunos macetéricos o podemos liberar solamente la parte cervical si queremos hacer un lifting cervical. Eso para mí conceptualmente es más un mini lifting. El lifting completo es cuando uno aborda todos los ligamentos y moviliza la cara completamente. Pero sí hago aplicaturas, en algunos casos hago mastectomías pequeñas, pero depende un poco de la necesidad de cada paciente. Lo que pasa es que la mayoría de las personas todavía la edad ha ido corriéndose hacia abajo, pero hay pacientes obviamente que están siendo cada vez más jóvenes. Y en esos casos, por ejemplo, le ofrezco un lifting endoscópico o un mini lifting de esto que te estoy hablando yo, que es una incisión más corta, pero lo que me importa a mí es que anatómicamente no libero todos los ligamentos de la cara. Y cuéntame con respecto a el mini lifting, que muchos pacientes probablemente están pensando, jóvenes que están peri 50 y están pensando en algo mínimamente invasivo o quizá un mini lifting, no algo tan grande como un plano profundo. Después, cuando vas a hacer una nueva intervención en ese paciente que ya tiene 15, 20 años después y vuelve cuando ya está tocado y está cicatrizal, ¿eso te va a dar algún problema en tu cirugía? ¿Es algo a considerar en el paciente que se va a hacer una incisión, va a tener una cicatriz, esa cicatriz hay que cuidarla y después tú vas a entrar probablemente en un plano similar en el futuro a operar? A ver, es una pregunta súper interesante porque a mí me ha tocado, a ver, como el lifting deep plane tampoco tiene tantos años, más o menos el año 90 Sam Hammer empieza a ver este tema. El 73 está Skog, que es el creador o el que reconoció el SMAS, que es la estructura que define qué es deep plane o qué no. Pero es muy cómico, él nunca publicó un trabajo de lifting. Él lo descubrió, lo usó, pero nunca lo publicó. Pero el deep plane, la pregunta que me haces tú, que es muy interesante, cuando uno al paciente le interviene por deep plane, uno se mete, como te decía yo, cortando estos troncos que son los ligamentos y hay unos espacios entre medios, que es la parte móvil de la cara. Por lo tanto, cuando uno se mete años después de nuevo, esos espacios de nuevo están recreados, porque como es una parte flexible y móvil, nunca se genera una cicatriz entre medio, por lo tanto no hay una adherencia, ¿ya? Es un poco lo que pasa con el implante mamario. Cuando uno pone un implante mamario, se genera una cápsula alrededor del implante, pero si uno sacara el implante queda un espacio libre. En la cara pasa lo mismo. Hay espacios que se mantienen y no se obliteran o no se cierran por el hecho de operarlos, porque la cara, como es móvil y uno está sonriendo y gesticulando, nunca se genera una fibrosis o una cicatriz intermedia entre los dos planos.
Estupendo. Y cuéntame con respecto a tu experiencia en realizar el lifting faciales y cómo evalúas el envejecimiento del resto de la cara. Mucha de la gente que escucha este podcast son oculoplásticos que nos dedicamos a hacer blefaroplastía o nos dedicamos a hacer lifting endoscópico de las cejas y muchas veces están imbrincados estos problemas. Es decir, tenemos un derretimiento facial que da para un lifting además con una blefaroplastía. Cuéntame cómo abarcas tú el rejuvenecimiento facial completo de tus pacientes y si es que acaso mezclas un deep plane, por ejemplo, con blefaroplastía o con lifting de cejas. A ver, yo creo que la cara es una unidad estética en general, ¿ya? En global. Pero también hay subunidades estéticas que uno puede mirar. Por ejemplo, la parte periocular, que es extremadamente importante. Yo creo que las personas, el 90% de la visualización que uno tiene con las personas que uno se encuentra en su vida, uno los mira a los ojos. Y los ojos es muy importante desde el punto de vista del refresh que uno puede sentirse como paciente. Por lo tanto, yo creo que ha pasado, y positivamente, que las especialidades, especialmente las subespecialidades en estética, han logrado congeniar muy bien. O sea, yo no creo que un oculoplástico y un plástico deberían trabajar separados. Yo creo que deberían trabajar unidos. ¿Por qué? Porque ambos se aportan cosas que el otro no tiene necesariamente. El oculoplástico tiene un conocimiento tanto funcional como anatómico acabado del ojo. El cirujano plástico tiene un conocimiento acabado de la anatomía de la cara. Yo creo que uniendo ambas cosas se genera una cosa muy virtuosa. Yo creo que los pacientes en general, la mayoría, yo creo que más o menos un 80% de los pacientes requieren de algún tipo de intervención periorbitaria, ¿ya? Yo creo que a todos mis pacientes, a todas, les hago por lo menos una apexia ciliar. Esa apexia ciliar no necesariamente lo hago para levantar la ceja, sino que para acortar las cicatrices del lifting, hago una incisión a nivel temporal y a través de eso me meto debajo de una cosa que se llama fascia temporal, superficial, y movilizo un poco la ceja y la parte periorbitaria lateral. Eso me genera algún efecto en la parte lateral y en el párpado inferior, donde incluso te genera un poco de exceso de piel, que a veces uno puede sacarla haciendo una técnica muy, muy, muy suave, con pinch, sacándole un poquito de piel sin meterse en el auricular. Pero yo creo que todos los pacientes de lifting, por lo menos sobre 52, 55 años, requerirían algún tipo de manejo periorbitario. Y cuéntame cómo funciona el tema del volumen, porque cuando hablamos del lifting lo que estamos haciendo es de estirar los tejidos, pero también la cara vamos perdiendo grasa, se nos va hundiendo y vamos perdiendo volumen. ¿Usas la lipotransferencia? ¿Cuáles son tus tips con respecto a esto? ¿En qué pacientes lo indicas? ¿Qué experiencia tienes con lipotransferencia? Yo trato de manejar las técnicas en global en rejuvenecimiento facial. Yo creo que es importante saber tener una amplia gama de herramientas para darle al paciente el mejor resultado. Vámonos un poco a Chile, ¿ya? Chile tenemos una genética y una fisionomía que tiende a ser caras más redondas, un poco caras más pesadas, se podría decir, que tienen un volumen bastante adecuado, ¿ya? Si uno se va a Europa, por ejemplo, tiene caras mucho más enflaquecidas, mucho más emanciadas, pero en Chile tendemos a tener caras un poco más redondas. Por lo tanto, el tema volumétrico existe, pero no es tan importante como podría pasar en los países europeos. En relación a ese tema, por ejemplo, existe el tema de la bichectomía, y yo creo que para ti también es un gran tema. La bola bichat, que es una estructura grasa que uno tiene al lado, por debajo, adentro de la boca, que está entre medio de los músculos de la masticación, mucha gente lo saca pensando que eso les va a generar un lindo contorno facial, que efectivamente lo logra, no es muy notorio, pero el precio que pagan esas pacientes que se lo hacen muchas veces joven, cuando envejecen, es altísimo. Pierden un volumen que es esencial para la cara en el futuro. Por lo tanto, la lipotransferencia, la reposición de la bola bichat. Yo, por ejemplo, a través del deep plane, pesco la bola bichat y en vez de removerla, la reposiciono anclándola al malar. Y eso me da un mejor volumen a nivel malar. Por lo tanto, yo creo que usar el volumen de los mismos tejidos es esencial. Y si no los tienen, la lipotransferencia es una excelente herramienta. Uno tiene que ser súper criterioso. Hay que acordarse que hay una reabsorción aproximadamente de un 50% a nivel global, pero esa reabsorción puede ser un 70%, puede ser un 30%, es un promedio esto. Por lo tanto, a veces en cara uno tiene que decirle a los pacientes que esta voluminización que uno le va a hacer con grasa puede eventualmente requerir un retoque si es que no se logra el volumen que uno quiere. ¿Por qué? Porque si se te pasa la mano y no se reabsorbe lo que tú creías y quedas con una cara muy puffy o muy engordada, eso es más estigmático que tener la cara flaca.
Oye, súper interesante. Nosotros en blefaroplastía muchas veces hablamos con respecto a blefaroplastía de preservación, en la cual les comento que no soy fan de estar sacando grasa porque finalmente vamos a ir envejeciendo, va a ir reabsorbiéndose esa grasa y nos va a dar un aspecto de envejecimiento. Entonces puede ser pan para hoy, hambre para mañana. Y siempre estamos pensando en la estética de nuestros pacientes a mediano y largo plazo. Y creo que estás hablando algo similar, como una especie de lifting facial que vamos a mantener, no va a ser receptivo, sino vamos a preservar y reposicionar las estructuras para no perder volumen facial. ¿Es así? Es así, de hecho, si uno piensa, la cara tiene tres grandes fenómenos con el envejecimiento. Uno es la reabsorción ósea, ¿ya? Y eso se puede ver en distintas cosas. Por ejemplo, a la gente se le empieza a hundir esta parte de acá, las órbitas, que es el hueso, se empiezan a ampliar, principalmente hacia lateral, y por eso empiezan a aparecer un poco las bolsas. Si uno ve, por ejemplo, un recién nacido, un niño de 5 años, casi no hay diferencia entre el párpado y la mejilla. O sea, la mejilla está pegado al párpado inferior, pero a medida que uno envejece, la mejilla empieza a descender y se empieza a ver las bolsas. Y eso no solamente pasa porque se cae la mejilla, sino que la órbita, que es donde está el globo ocular, también se amplía. También se empieza a ir para atrás el maxilar superior, y por eso a la gente se le empieza a caer la nariz, porque la espina nasal, que mantiene la punta hacia adelante, se empieza a ir para atrás y se cae. Por lo tanto, las cirugías o los lifting faciales tienen que ser lo menos receptivos que se puedan. Y eso tiene que ver con que el SMAS es una estructura que uno la va a reposicionar. Uno tiene la bola Bichat, que es una estructura súper útil que uno la puede reposicionar, incluso la puede sacar y usarlo como injerto graso también. En las caras un poquito más redondas para no dejar un orificio acá. Y también es importante que la cara es como un embudo. Como la cara se cae por gravedad, todo se acumula finalmente acá. Y muchos pacientes te dicen, no, doctor, tengo papada, hágame una liposucción. Y es increíble porque si uno le palpa, no es que tengan mucha grasa subcutánea, sino que tienen una laxitud cutánea. Y eso pasa porque, como la cara es un embudo y por gravedad cae, el punto de más inferior de la cara es la parte submental. Por lo tanto, el lifting, al reclutar ese tejido, también aumenta el volumen, porque lo estamos llevando hacia donde estaba y desde donde se cayó. Así que la parte receptiva, estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que las técnicas actualmente son muy de preservación. Antiguamente eran muy receptivas. En toda área de estética, narices, uno se acuerda, las narices chiquititas, puntudas, bien respingadas, ahora una ve narices muy naturales, muy romanas, bien rectas, sin mucha resección de cartílago. Es un poco lo mismo. Los párpados es impresionante. Las técnicas antiguas sacaban la grasa, me acuerdo los profesores míos, sacaban grasas así, unos grandes acúmulos de grasa. Y actualmente la reposición de grasa en los párpados yo creo que es una de las técnicas importantes que tenemos. Súper interesante. Fíjense si es que acaso pensamos en esta cirugía de preservación y nos vamos a ver a las grandes estrellas de Hollywood de los años 80, de los años 90, que era este concepto de extirpación de grasa, donde se sacaba y vemos esos ojos hundidos, esas narices muy respingadas, esas caras enjutas que han envejecido mal. Entonces hoy día la cirugía de preservación es algo que está entrando fuertísimo en el área de la oculoplástica y en el área de la cirugía facial también. Cuéntame, José, con respecto a otras técnicas para rejuvenecimiento o mejora facial. Me contaste que en muchos de tus pacientes haces un lifting temporal por la fosa temporal y elevas esa cola de la ceja. ¿Haces también, junto con la cirugía, lifting de labio? ¿Haces también lifting cervicofacial junto con tu deep plane? ¿Haces también rinoplastía en el mismo tiempo quirúrgico? ¿Cómo abordas a ese paciente tratando de customizar en una cirugía el mejor rejuvenecimiento para la paciente que está operando? A ver, es una pregunta súper interesante y me pasa mucho. Lo que es bien impresionante es que uno tiene que decirle a los pacientes que uno tiene que velar primero por su salud, después por su estética. No me sirve de nada alguien muy lindo que tenga un problema quirúrgico grave, ¿ya? Por lo tanto, uno tiene que saber decir que no a veces. Y yo creo que uno puede combinar muchas cirugías, pero tiene que ver con los tiempos. Yo creo que ni una cirugía facial o cirugía plástica electiva debería durar más de 6 horas. Yo creo que más de 6 horas uno ya está haciendo cosas peligrosas, ¿ya? Y en cara es lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, yo sí hago cirugías combinadas.
hago lifting temporal, he hecho lifting faciales con lifting de labio, he hecho lifting faciales con rinoplastia, pero tiene que ver con cada paciente. El lip lift, que es una técnica que es el levantamiento del labio, que es muy lindo porque en vez de necesitar relleno, que les queda un poco el labio un poco hinchado, uno lo que hace es acortar la distancia que existe entre la columela, que es la parte de abajo de la nariz, con el berbellón, que es el rojo, y al levantar este tejido se genera una eversión del rojo labial que hace un efecto como si uno tuviera un relleno, pero sin tener el relleno y sin tener que estar rellenando regularmente. La cicatriz es extremadamente bien escondida. Los primeros meses, obviamente, con cualquier cicatriz hay que cuidársela. Y el tema de combinar cirugías, yo creo que existe, es muy bueno combinar, pero uno tiene que ser súper criterioso qué combinar, ¿ya? Respecto al lifting cérvico-facial, que me preguntaste, es increíble un tema. El 90% de los problemas del cuello son por problemas de la cara, no vienen del cuello en sí mismo, ¿ya? Por lo tanto, si tú me preguntas qué porcentaje de pacientes yo abordo el cuello directamente, que sería una incisión debajo de la pera, donde uno pesca los músculos y los aprieta haciendo una cosa que se llama corseplastía o platimoplastia, debe ser más o menos un 15%. ¿Ya? Uno podría pensar cómo uno logra esos cuellos tan angulados en pacientes que tienen una papada, es porque esa papada viene de la cara, como les explicaba el efecto embudo. La mayoría de la gente que tiene un problema del cuello son los pacientes que tienen un cuello muy obtuso y que uno les palpa y siente un poco de grosor, que no es grasa debajo de la piel, sino que es una grasa que se llama subplatismal, que está debajo del platisma. Y también uno, cuando abre este platisma, que es el músculo, saca esa grasa de manera conservadora, siempre con un concepto un poco de preservación. Y también uno puede apretar unos músculos que se llaman digástricos, incluso puede cortar un poco de digástricos y hacer como un corsé del músculo platisma que genera un lindo ángulo. Pero son pacientes bien específicos, ¿ya? Yo creo que la naturalidad sigue rondando mi cabeza y siempre ronda mi cabeza, y prefiero que una paciente me diga no quedé con el ángulo cuando tenía 20 años, porque yo creo que es un poco ridículo también. Yo creo que el envejecimiento es algo súper lindo. Nos pasa a los plásticos y ustedes también, que nos piden cosas como quiero verme 20 años menor. Yo encuentro que eso es un error conceptual. Yo creo que la gente se tiene que ver mejor para su edad, no mejor que sus amigas. Tiene que ser linda y fresca dentro de su grupo etario. No que se vea de una edad 20 años menor, porque se va a ver un poco ridícula, porque las manos son distintas, el pecho es distinto, las orejas, el pelo es distinto, todo distinto. Así que yo creo que el concepto es que tenemos que preservar, tenemos que buscar la forma de que los pacientes se haga la menor cantidad de cirugías para lograr el máximo efecto. Ese es el concepto. Y ahí uno va sumando o restando cirugías dependiendo de lo que uno quiera. Pero yo creo que uno no tiene que cerrarse a que esta cirugía es para todo el mundo. Yo creo que no hay una bala de plata para todos los problemas. José, el año pasado vino Cami Parsa, que es un referente en oculoplástica de Los Ángeles, California, y nos estuvo enseñando sobre el tema del edema malar crónico. Nos conversó de que él era uno de los que más se inyectaba ácido hialurónico entre el 2000 y 2010 en Beverly Hills, y nos contó sobre el tema del edema malar y cómo esto había sido un problema y que se estaba saliendo de lo inyectable. Recibo muchos pacientes en el consultorio que se han inyectado ácido hialurónico, que tienen edema malar. A todos ellos los mando a hacerse una ecografía. Les pido que se saquen el ácido hialurónico guiado por ecografía, y que después estemos seguros con una nueva ecografía que no haya ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque se me producen problemas en el postoperatorio a corto plazo y a mediano plazo importantes, con edemas malares difíciles de tratar. Cuéntame cómo funciona esto en el lifting facial. Hoy nos estamos inyectando todo tipo de bioestimuladores. Cada vez nos voluminizamos más estas caras y tenemos estas caras de muñeca. Usamos ciertos tipos de relleno que no solamente son los ácidos hialurónicos, y esto puede ir alterando un poco tus planos anatómicos y puede encontrarte con una cara cicatrizal. Es increíble que las pacientes tienen muy mala memoria respecto a las cosas que se han hecho en la cara, ¿ya? Y yo siempre les pregunto si se han puesto hilos tensores, si se han puesto rellenos, qué rellenos, botox, etc. Y es increíble que en relación... ¿Se acuerdan de los hilos tensores? Porque es un poco traumático. Yo no creo en los hilos tensores. Creo que es una excelente idea teórica, pero en la práctica no logra lo que promete.
se acuerdan porque es doloroso, pero los inyectables es impactante que no se acuerdan mucho de lo que se hicieron. Si les preguntas si se han inyectado algo, te dicen sí, pero les preguntas qué, no tienen ni idea. Pero los grandes, los grandes inyectores y las grandes sustancias que se usan, que ácido hialurónico, Radies, Sculptra, Profhilo, un poquito los que lideran el mercado, yo creo que han generado un gran problema en la estética facial del punto de vista quirúrgico, ¿ya? Yo, de hecho, tengo una paciente ahora que lleva más o menos 3 meses con un edema periorbitario y que la mandé a hacerse una ecografía para saber si hay algún residuo de ácido hialurónico, porque estoy sospechando o es un linfedema postoperatorio periorbitario por una disección o es una reacción clásica de ácido hialurónico. Y me comentaba ella que se había puesto ácido hialurónico hace algún tiempo, no recordaba cuándo, se había puesto también en los surcos nasogenianos, en las mejillas, y obviamente la reposición de tejidos hace que ese ácido hialurónico tal vez haya quedado cerca de la órbita. Pero un gran tema es el edema malar. El edema malar es algo muy complejo de manejar, es algo que estamos viendo muy frecuentemente, y yo trato de pedirle a las pacientes que no se pongan ácido, no se pongan Radies por lo menos un año antes de la cirugía. Pero es algo que también es bien incontrolable porque no lo recuerdan. Ellas mismas no saben lo que se han puesto. Yo creo que esa es una responsabilidad también de los pacientes y de los médicos de informarle, oye, tú tienes esto. Cuando uno se mete en los planos quirúrgicos, yo creo que el Radies es el que más problemas nos generan porque se genera como un empedrado. Si uno lo ve, son como pequeños depósitos como si fuera yeso. ¿Por qué? Porque hidroxiapatita calcio y se ve blanco. Y hace que los planos se pongan muy adheridos y es como una calcificación. Por lo tanto, el cortarlo o con electro o con bisturí se hace difícil y hay que pensar que en la cara tenemos nervios que tridimensionalmente van de profundo y se van superficializando hasta llegar a los músculos faciales. Entonces, los inyectables sí te afectan la anatomía, te la afectan bastante, pero además del efecto anatómico, tienen un efecto a largo plazo. Es este edema postoperatorio persistente, difícil de manejar, difícil de corregir y que les genera mucha ansiedad a los pacientes. Se tiende a pasar favorablemente, con mucha quine, con mucho masaje, etc. Y generalmente los linfáticos igual ayudan un poco al restablecimiento, pero es un tema, es un gran tema esta lucha de inyectables versus cirugía. Por los últimos 20 años, como los lifting, la cirugía estética era un poco estigmática, hubo un péndulo que se corrió hacia los inyectables y hubo un boom de los inyectables. Las empresas, que son muy poderosas, obviamente trajeron todos los inyectables y la gente se empezó a inyectar. Y yo creo que este péndulo ya está un poco corriéndose a la mitad, está ajustándose. Pero tenemos los efectos de los inyectables y eso lo vamos a seguir teniendo porque la gente durante muchos años trata de rechazar un poco la cirugía porque no quiere llegar a la cirugía. Una cosa de prejuicio, porque cree que cómo voy a operar la cara a esta edad. Es la típica frase. Pero se ponen lleno de inyectables y finalmente se tiene un efecto también deleterio a largo plazo. No sé qué pensáis tú. Yo creo que los rellenos son súper útiles para detalles muy chicos. No es para la cara completamente. Sí, yo con respecto a eso en blefaroplastía ya no me meto a hacer una blefaroplastía en un paciente que tiene ácido hialurónico. He tenido una serie de dolores de cabeza con esto y aprendí. Y en ese sentido iba un poco la pregunta, que me dices que un año libre de inyectables, pero ¿contraindicas una cirugía cuando el paciente está con un relleno o con algún bioestimulador en un tiempo menor a ese año? ¿Prefieres no operar al paciente? A ver, yo en general cuando el paciente me refiere que se lo hizo, los mando a hacerse una ecografía Doppler facial. Para mí hay una doctora específicamente, no voy a decir el nombre acá, pero que es espectacular, que para mí es realmente impresionante los diagnósticos que te da y te puede identificar la sustancia, porque lo más impresionante es que te encuentras con sorpresas bien catastróficas, hechas por gente muy reconocida, cirujanos plásticos, dermatólogos, oftalmólogos que inyectaron cosas en los años 90, 2000 pensando que eran inocuos y silicona y de todo tipo de biopolímeros. Yo a esos pacientes trato de contraindicarle la cirugía, si es que lo logro establecer en la consulta, porque a veces, como te dicen, no, me puse Botox, y te metes en la cirugía y te sale este gel que uno sabe que es ácido hialurónico. Entonces, lo que he estado pensando es, ok, le voy a tener que pedir a todos ecografía entonces. O sea, ya el estudio preoperatorio debería ser, toda paciente debería tener un estudio ecográfico facial, que si uno lo piensa es
tiene cierta lógica pensando en la cantidad de rellenos y la popularidad de los rellenos. Pero estoy de acuerdo contigo, yo creo que es un gran dolor de cabeza. Un dolor de cabeza que uno como cirujano lo vive y lo sufre con el paciente, y es persistente y es lento. Y ahí uno tiene que tranquilizar a los pacientes, y muchas veces los pacientes quieren que uno haga cosas por su ansiedad, y uno tiene que ser súper tranquilo, decirle, mira, esto va a pasar el tiempo, se va a ir mejorando, pero uno no puede hacer cosas para quitarle la ansiedad al paciente solamente por quitársela. Uno tiene que ser súper responsable también como profesional y decir, tendremos que esperar el tiempo necesario, pero sí, estoy de acuerdo contigo, un gran dolor de cabeza, y estoy contraindicando especialmente con los hilos tensores, que eso es muy difícil porque de repente está al lado del nervio facial, uno ve un hilo tensor y es igual, o sea, lo ves igual un nervio facial, y hasta que no lo tocas, lo neuroestimulas, tampoco sabes si lo puedes cortar o no. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo, la Vicen. José, en blefaroplastía, en mi práctica, he estado cada vez operando a pacientes más jóvenes. Después de este cambio de la mentalidad en que ya no pongo relleno a nivel de párpados inferiores, empecé a indicar cada vez más cirugía y estoy operando a pacientes cada vez más jóvenes. Preparando este podcast estuve viendo y que en Estados Unidos cada vez la gente más joven está accediendo a hacerse el lifting facial y con resultados extraordinarios. De repente el paciente que está con un envejecimiento inicial facial, está con algunos cambios de laxitud de la media cara, una cirugía va a ser un win-win para ese resultado y quizás podría elegir ciertas inyectables y se va a estar dando vueltas inyectables con resultados mediocres. Cuéntame cómo estás abarcando esta recomendación a esas pacientes jóvenes que están llegando a tu consultorio pensando si es que se hacen inyectables para mejorar el derretimiento facial inicial o ya estás iniciando, indicando cirugía. A ver, los pacientes han cambiado muchísimo. Yo creo que la cirugía plástica en general, la cirugía plástica tanto periorbitaria como facial como mamaria, yo creo que años 2000 yo creo que era bien tabú la cirugía plástica. ¿Ya? Nadie contaba que se hacía cirugía plástica. Actualmente la gente accede a la cirugía plástica, hay a un volumen importante de cirugías que se hacen, uno ve los números y son impresionantes cómo crece la cirugía plástica. Y la gente más joven está accediendo a la cirugía porque está viendo técnicas más naturales, ¿ya? Y no está pensando y quiere no envejecer de una manera muy acelerada, quiere envejecer de manera paulatina. El Botox, por ejemplo, es un excelente ejemplo. El Botox, todo el mundo cuando partió se empezó a usar en pacientes que tenían arrugas marcadas, siendo que el Botox, si uno lo piensa, es un gran preventor de arrugas. Por lo tanto, el Botox, que es un tipo inyectable, no un relleno, pero es un tipo inyectable, yo creo que es una de las grandes herramientas que se ha generado en la estética, ¿ya? Porque previene las arrugas principalmente frontales y perorbitarias, porque lo que hace es que evita el movimiento muy grande, por lo tanto no se genera este surco marcado. Uno se puede mover, porque la idea es que la gente se mueva y no tenga la cara planchada, pero el movimiento es suficientemente suave para no generar un surco, ¿ya? Y eso es preventivo. Desde el punto de vista de la cirugía, yo creo que conceptualmente la flacidez es de manejo quirúrgico. Y eso no tiene otra forma de mirarse, ¿ya? Los rellenos sirven para defectos, como dije yo, defectos menores. Hay pacientes que tienen una depresión malar o un surco nasogeniano un poco profundizado, donde uno debería, más que inyectar el surco, es entender por qué se generó esa sombra, y uno tiene que entender que el malar, que es el hueso que está arriba en los dientes, que se llama maxilar superior, se empieza a ir para atrás, por lo tanto se empieza a profundizar la fosa temporal, el surco nasogeniano que uno tiene acá, y uno podría poner rellenos que aumentaran un poquito el volumen de eso y se enmascarara. Pero si, o sea, se me pregunta a mí, yo a las pacientes jóvenes, a menos que sea algo muy ridículo, como pacientes que son estupendas, que te dicen, oye, tengo este problema mínimo, y yo le digo, ok, tienes un problema mínimo, no te voy a tirar una bomba atómica para solucionar un problema mínimo. Yo creo que o vives con eso, incluso le he dicho, o vives con ese pequeño defecto hasta que lleguemos al punto que sea necesaria la cirugía, pero yo muchas veces le digo, trata de evitar un poco los rellenos. Trato de decirle, son buenos, pero trata de evitarlos. No creas o no te compres esto de que el relleno hace un efecto lifting. Yo no creo en el efecto lifting con relleno. ¿Por qué? Porque necesitas demasiado relleno
para traccionar un tejido. O sea, claro, si yo me meto 2 litros de ácido hialurónico en la cara, se me va a estirar la cara, pero el precio que voy a pagar es que voy a tener 2 litros de algo en la cara. Entonces, claro, si uno rellena algo y se estira, se ve más, no se ve tan caída la cara, pero claramente uno se le cambia la fisionomía a la cara. Y por eso yo cada vez estoy más en desacuerdo con los rellenos. No los demonizo, yo creo que hay gente que lo hace muy bien, pero yo creo que son para cosas puntuales, no es para mejor. Yo creo que cualquier persona sobre 50 años, ya el relleno no debería tener ninguna implicancia en la flacidez facial. Alguien de 35 años que tiene un poquito el surco marcado, surco acá marcado, sí, claro. Pero tienen altos riesgos, y no está exento de riesgo tampoco. Entonces, yo creo mucho en la cirugía porque da resultados seguros, naturales y también súper duraderos, también que es algo que también vale la pena. Entonces, fíjense, flacidez facial es igual a cirugía para José Lassen. Cuéntame, José, en este tema del rejuvenecimiento, de la naturalidad tras tu cirugía, ¿cómo defines un resultado exitoso? ¿Cómo conversas cuál va a ser lo que esperas tras tu cirugía? ¿Cómo está ese proceso de posoperatorio con el paciente? ¿Cuándo empieza a ver los resultados y cuánto va a durar después de que se hizo un lifting? A ver, la naturalidad del paciente depende un poco de la conversación que uno tiene con el paciente. Yo creo que uno se tiene que dar el tiempo de conversar con el paciente cuáles son las expectativas de qué quiere. Cuando vienen los pacientes a la consulta, la paciente que es un poco mayor tiene cambios obviamente notorios por el envejecimiento, con los mofletes o jowls que se llaman, con cuello muy suelto, con surcos muy marcados, con la línea de la marioneta muy marcada, con una depresión malar y obviamente que la naturalidad uno lo va a dar en relación a esta atracción y en general queda muy contenta. El problema está en esta paciente que está un poco intermedia, que tiene un poco de mayor exigencia porque le molesta un detalle menor. ¿Ya? Y eso es súper importante porque hay un síndrome que se llama dismorfobia o dismorfofobia, depende de cómo uno lo diga, donde el paciente le da una importancia relativa muy alta a un defecto menor. Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado, porque las expectativas tienen que estar alineadas siempre con lo que yo le puedo dar al paciente, ¿ya? Y los mayores problemas se generan en esa discordancia, ¿ya? ¿Qué cosas a mí me llama la atención de los pacientes que yo encuentro que, por ejemplo, me han quedado mal o me han quedado bien? Yo creo que uno como cirujano tiende a ser un poco más fijado de sus resultados que los propios pacientes, que es algo bueno, finalmente. Donde uno es más exigente, uno mira cosas y uno dice, oye, me molesta esto. Yo incluso le he dicho a pacientes mías, déjame arreglarte esa cicatriz porque me molesta a mí. Y la paciente me dice, a mí no me molesta. Y yo les digo, por favor, déjame arreglarte porque a mí me molesta. Entonces, las expectativas del paciente en general son altas, pero en general las de nosotros son más altas todavía. Y eso es bueno. Eso es bueno porque uno le trata de dar un poco lo mejor al paciente. Si uno tiene un problema y las expectativas no son cumplidas, uno siempre tiene que escuchar al paciente. No son locuras lo que está diciendo el paciente. La mayoría de las veces cuando te dicen algo te lo están diciendo porque a ellos les molesta y es un sentimiento real, no es un sentimiento, no es algo que lo están haciendo por capricho. Y muchas veces la mayoría de esos problemas son fáciles de arreglar. Por ejemplo, cicatrices que son más notorias, o la parte del trago, que es este cartílago que uno tiene ante la oreja, o por ejemplo algún tipo de exceso de piel o un poco de laxitud temporal, que es esta zona de acá cuando uno hace el lifting, porque como es vertical, la piel de esta zona acá queda un poco suelta y si uno no hace esta apex ciliar, finalmente uno tiene un poco de abultamiento ahí que tiende a pasarse. Entonces uno tiene que alinear la expectativa con lo que le va a dar y efectivamente los malos resultados a uno lo persiguen, los buenos resultados a uno le gustan porque te hacen mejorar, te dicen esto es lo que quiero hacer de nuevo. Pero los malos resultados también, yo creo que las máximas enseñanzas que uno tiene como cirujano son cuando uno ha tenido problemas, no cuando uno lo hace bien. Porque es la única forma que uno cambia es con problemas. Uno no cambia cuando hace las cosas bien. Y yo creo que los pacientes ayudan mucho porque si uno tiene una buena relación médico-paciente, los pacientes tienen la honestidad de decirte, oye, esto no me gustó, esto me encantó. Y esa conversación es muy rica. Se enriquece mucho la relación médica-paciente si uno logra establecer esa confianza donde el paciente dice, ¿sabes qué? Me encantó lo que hiciste, me encantó esto. Pero me habría encantado que esto, y eso uno lo anota, y si es que obviamente a la paciente le da problema, lo tratamos de arreglar lo mejor posible. Y eso el cirujano, oftalmólogo, otorrino, o cualquier persona que se dedica a la cara o cualquier parte del cuerpo en estética, tiene que saber que existen buenos resultados, malos resultados, pacientes que no tienen complicaciones y pacientes que tienen complicaciones.
Si su cirujano les dice que no tiene complicaciones o no tiene malos resultados, o miente o no opera. Así de simple. Y uno tiene que ser súper honesto con los pacientes y tiene que decirle las complicaciones, y he tenido esta, sí he tenido esta me pasó la semana pasada. De hecho, esta semana tuve un lifting y tuve un hematoma facial. Tuve un hematoma que tuve que meterme de nuevo a pabellón a reoperarlo. A nadie le gusta reoperar a su paciente. ¿Por qué? Porque es una lata para el paciente y para uno también. Es un riesgo para el paciente, es un costo para el paciente, es un dolor para el paciente. Pero son cosas que pasan y son cosas que están descritas. Uno hace lo mejor posible y a pesar de uno que crea que salió todo perfecto, son esas las pacientes finalmente, un hematoma. La cara el doble de lo que estaba. Yo creo que la honestidad en la ciencia que hacemos nosotros es súper importante. Yo creo que uno tiene que saber las propias limitaciones, tiene que siempre tenerle miedo a lo que uno hace, tiene que tenerle respeto al paciente, tiene que tenerle respeto al entorno del paciente. Así que, Cuando termino de conversar con los pacientes y estamos hablando de blefaroplastía, les muestro unas diapositivas de cuáles son las complicaciones, porque siempre es importante en esa primera entrevista que tenemos estar conversando sobre qué cosas podrían ocurrir que esperamos que no ocurran, pero sí nos pasan a todos los cirujanos, como dice José. Cuéntame, José, ¿cuáles son los principales riesgos? ¿Cuáles son las principales complicaciones del lifting facial? ¿Cuáles son tus estrategias para minimizar esas complicaciones? ¿Cuáles serían tus tips en cicatrización, que es un gran tema, que nadie quiere tener una alteración de la cicatriz y que sea visible? ¿Cuál es tu forma de prevenir los hematomas? Si usas las suturas hemostáticas que he visto que hay algunos cirujanos que utilizan. Cuéntanos sobre complicaciones de lifting. a ver, complicaciones de lifting, en general, yo se las planteo en la consulta. Es súper interesante cuando uno hace una consulta, ¿eh? Porque cuando uno lo hace muchas veces, uno tiene como un script, como un diálogo como un poco en la cabeza que a uno le funciona. Y dentro de eso uno les explica por el envejecimiento, por qué se genera, cuáles son las alternativas quirúrgicas y no quirúrgicas, cómo es la recuperación, que es súper importante. Por ejemplo, el lifting es una cirugía que en el 99% de los pacientes es ambulatorio, o sea, se operan en la mañana, en la tarde. Les digo la frase, vas a estar impresentable los primeros 7 días. No vas a poder salir a la calle. Del día 7 al 14 uno está un poco más digna, del día 14 al 30 uno está bastante más digna, al día 30 en general uno puede un matrimonio, en general sin que mucha gente lo note, si es que uno no se hace un moño. El resultado final de un lifting, entre 3 y 6 meses, mínimo, ¿ya? De detalles, obviamente, no es que uno el mes 3 uno diga, oh, estoy radiante. Uno a partir ya del mes uno está muy bien y la gente de hecho te dice el piropo que te ves bien. Pero los resultados finales, donde uno ve las cosas más sutiles, se generan entre el tercer y sexto mes, por lo menos. La cicatrización, que tú me nombraste, uno no podría decir algo de la cicatriz hasta terminado el año, por lo menos. Lo que no significa que uno no haga cosas para ayudar a la cicatrización, dentro de las cuales están obviamente el uso de algunas cremas específicas, masaje, kinesiología. Estoy haciendo un protocolo con dermatología de láser, un láser que se hace a los 21 días, un protocolo que estamos haciendo con la doctora Claudia Piper, que es muy bueno, donde no solamente mejora la calidad de la cicatriz, sino que también acelera el proceso estético de la cicatriz. ¿Por qué? Porque el paciente tampoco quiere estar con la cicatriz roja. Tuve un paciente recién que obviamente estaba bastante angustiado porque la cicatriz estaba muy roja al cuarto o quinto mes. Y yo le explicaba, las cicatrices se ponen muy rojas entre el cuarto y quinto mes porque existe una neovascularización y que obviamente es bastante notoria, que en general se va a ir yendo a medida que pasan los meses. Pero esa ansiedad de los pacientes es lógica, es normal, y uno se los dice antes, pero es increíble, pero uno aunque le digan las cosas en la consulta, finalmente igual uno las vive y les duele a uno. Pero sí, hay un protocolo específico de cicatrices, de un manejo que obviamente yo a la semana le saco los puntos, le dejo tela, después parto con una crema, con kine, a los 21 días láser, posteriormente controles, yo a los pacientes los controlo todas las semanas durante el primer mes, si es que son más controles porque hay algún tipo de complicación, después a los 2 meses, a los 3 meses, a los 6 meses, al año, todos los años, le digo, vuelvan todos los años, yo quiero ver a mis pacientes todos los años, y hago un control fotográfico. Respecto a las complicaciones, lo que me preguntaste, esto sí que es súper importante. La cara es súper visible. Si uno tiene un problema en la mama, es importante, pero no es visible. Uno se pone ropa y se tapa. Pero la cara, las complicaciones, todo el mundo las ve, ¿ya? Y las complicaciones, la primera, y que son más inmediatas, el hematoma,
que es bastante frecuente, ocurre más o menos en un 1% de los pacientes, incluso puede llegar a 4 en los hombres. ¿Por qué los hombres? Porque tienen folículos pilosos, que cada uno tiene un vaso sanguíneo y sangran mucho. Está la infección, que es extremadamente raro en cara, tú también lo sabes, la cara está hecha para un poco las bacterias que tienen la nariz, los ojos, la boca, etc. La tercera, que siempre se los digo, y se los digo un poco como un poco cómico, les digo, si Dios no te hizo perfecta, yo tampoco, se llama asimetría. Uno tiene que hacerle saber a los pacientes que son asimétricos de antes. O sea, si yo me tomo una foto, tengo un ojo más abajo, tengo la nariz chueca, todos somos un poco asimétricos. Y les digo que es distinto que me digan tengo 5 centímetros de diferencia que me digan tengo 2 milímetros de diferencia. Son mundos aparte. El gran miedo que tenemos en lifting son dos, ¿ya? Uno que tiene que ver con la pérdida de irrigación sanguínea a la piel y que se pueda morir un pedacito de piel y que hace una cicatriz que se puede arreglar después, que es un poco más molesta la complicación, es larga la curación, pero finalmente cicatrizan bastante bien y si no se arregla la cicatriz, que es fácil. Pero el gran problema es la lesión del nervio facial, ¿ya? Y eso es esencial. El nervio facial es el nervio que da la movilidad a la cara y que tiene 5 ramas, que si uno pone la mano al revés, es así, donde hay una rama que va hacia la frente, una que va al ojo, una que va a la boca, a la mandíbula y al cuello, que son los que permiten gesticular. Y el riesgo de eso es aproximadamente de un 0,9%, que es alto si uno lo piensa, es casi un 1%. Lo bueno, y uno pone entre comillas lo bueno, es que un 95% de esas lesiones de nervio facial se recuperan espontáneamente en un plazo entre 3 semanas y 3 meses. ¿Por qué? Porque probablemente no es que yo corté el cable, que es el nervio, sino que lo más probable es que le pegué al nervio. Y es como los nervios en el cuerpo, el sistema nervioso central y periférico del cuerpo, es como un Atari, no es como un MacBook. Es súper lento. Por lo tanto, el nervio para que parta de nuevo se demora mucho, ¿ya? Y ese riesgo finalmente queda en un 0,045%, que el riesgo real que sea permanente esta lesión es de un 5%, de un 0,9%, ¿ya? Afortunadamente no he tenido ninguna, y toco madera, no he tenido ninguna lesión permanente. Sí he tenido 2 lesiones de manera transitoria. Una paciente que había tenido 3 liftings previos y que se recuperó la semana, y otra que se demoró más o menos 2 meses y le tuve que hacer estudio electromiográfico, donde me dijeron que el nervio estaba indemne, pero que obviamente había tenido un daño probablemente térmico. Que uno, como cirujano, obviamente, uno queda un poco esperando 3 semanas que uno pueda hacer el examen, porque uno no puede hacerlo antes. Uno está bastante ansioso también, y afortunadamente han sido los casos que he tenido. Yo creo que esos son las grandes complicaciones del lifting. Y yo creo que el tema del hematoma, para prevenirlo, la sutura hemostática, yo no la uso porque hago algo parecido pero interno. Hago unos puntos como una malla hemostática pero por dentro, ¿ya? Haciendo unos puntos como de Barudi, que se usa mucho en el abdomen, que lo que hago es anclar los mismos tejidos adentro. Y me pasa que el lifting deep plane tiene una gracia, que uno no separa la piel del SMAS. Por lo tanto, cuando uno avanza el SMAS, la piel está pegada al SMAS. Por lo tanto, el SMAS no sangra mucho porque es una fascia y uno la quema por abajo, por lo tanto no es muy sangroso. Pero ahí no tenés un espacio libre muy grande para hacer hematomas. ¿Dónde hacen hematomas los pacientes? Que, como te conté que tuve esta semana, un hematoma que tuve que drenarlo, fue en la parte posterior, que es donde no hay SMAS, que es piel. Y a pesar de los puntos de estos hemostáticos, sangró obviamente. Y no fue a las horas, fue a las 24 horas y fue espontáneo. La paciente fue al baño y me avisaron que tenía la cara y obviamente la tuve que meter a pabellón. Oye, con respecto a la evolución que está teniendo esta cirugía y el concepto de mínimamente invasivo, muchos pacientes no quieren tener grandes cicatrices. El año pasado hubo un curso extraordinario que organizó Clínica Armónica y Gustavo Bravo. Trajeron a Alessandro Martins, que nos estuvo enseñando algunas técnicas de entrar al deep plane de la media cara por fosa temporal. Estuvimos hablando o conversando por WhatsApp sobre Manny, el doctor americano que está muy de moda haciendo estos accesos a deep plane por vía endoscópica. ¿Qué opinas tú de estos abordajes mínimamente invasivos? ¿Son técnicas que te atraen, la utilizas? ¿Qué piensas que está pasando con las técnicas endoscópicas de lifting de media cara? Yo creo que nosotros tenemos 3 grandes cirugías faciales, ¿ya? Una es el lifting
tradicional de incisiones tradicionales, que las incisiones quedan muy bien escondidas, en el sentido, no un gran problema las cicatrices, pero obviamente son cicatrices. Tenemos el lifting endoscópico y tenemos el lifting híbrido, que une un poco las dos cosas. ¿Por qué híbrido? Porque en el lifting endoscópico uno hace una incisión a nivel temporal, uno se mete bajo la fase temporal superficial y accede obviamente al plano profundo a través del endoscópico. Que lo hago, no hay ningún problema anatómicamente, lo que uno trata de buscar son ciertos reparos anatómicos que son súper importantes. La vena centinela, ¿cierto? Uno busca el nervio cigomático, el nervio temporal. Uno va a buscar principalmente lo que se llama el músculo cigomático mayor o red carpet. Nosotros le decimos porque efectivamente se ve como una alfombra roja, como en los Oscar. Y efectivamente si uno encuentra eso, uno tiene un poco de tranquilidad que está en un súper buen plano. Porque todos los nervios pasan por ahí de abajo. Si uno encuentra el red carpet, de ahí hacia medial los nervios están muy profundos y de ahí hacia lateral los nervios pueden estar más superficiales. Entonces uno encuentra este red carpet y efectivamente un plano súper adecuado, tanto en el lifting abierto como en el endoscópico. El lifting híbrido, que también lo hago, que es muy bueno, es una mezcla entre endoscópico, ¿ya? Pero el problema del endoscópico es que no es muy aplicable en pacientes más envejecidos. ¿Por qué? Porque cuando tienen un problema más cervical, el lifting endoscópico no logra abordar esto de manera adecuada porque hay un exceso de piel y un exceso de tejidos finalmente que van a quedar abultados y va a quedar la oreja un poco rara, con un poco de tracción hacia arriba. De hecho, tienden a quedar con la patilla un poco más arriba. Y en ese caso hago una técnica que es un poco híbrida, que lo que hago es un poco una técnica que se llama ponytail, que es un poco lo que hace Cao, que también es una incisión retroauricular, que es incisión, y también con el endoscopio uno puede traccionar el platisma para mejorar un poco la parte del cuello. Yo creo que eso es una mezcla súper virtuosa. Ojo, el lifting endoscópico es una excelente herramienta, pero en pacientes más jóvenes. Uno siempre cuando aprende una técnica trata de hacérselo a todo el mundo porque obviamente es una técnica buena, que a uno le resulta, le es fácil, tiene buenos resultados. Pero uno tiene que ser flexible, ¿eh? Y, por ejemplo, esta semana también hice un lifting endoscópico que lo complementé también con un lifting profundo por vía posterior de la oreja y quedan muy, muy bien. Lo que es importante en el lifting endoscópico es entender la limitación del lifting endoscópico. El lifting tradicional tiene menos limitaciones. ¿Por qué? Porque aborda mucho más el campo quirúrgico anatómicamente. Por lo tanto, tiene mucho más flexibilidad en lo que uno hace. El lifting endoscópico finalmente uno tiene un acceso pequeño y uno tiene que pensar que va a sobrar tejido y finalmente ese tejido uno tiene que como redrape o como se podría decir, como llevarlo a otro lado para que no se note. Y si uno ve los trabajos, muchos tienen algunos problemas en los lóbulos, que tengan los lóbulos ascendidos, pérdida de apatía porque queda muy arriba, un abultamiento a nivel temporal. Entonces yo creo que una excelente técnica bien indicada, como todo. Yo creo que toda técnica es una gran herramienta si es que está bien elegido el paciente. José, sé que haces mucho esfuerzo por estar todo el tiempo capacitándote, que estás saliendo a distintos congresos, que estás muy metido en el tema de la docencia. Nosotros también estamos partiendo con la docencia y un fellowship en la Universidad de Chile con respecto a la parte de oculoplástica. Y muchas veces me pasa cuando estoy enseñándole a los fellow que les comento que la cirugía del párpado superior, la curva de aprendizaje, una curva de aprendizaje más bien corta, es una cirugía que relativamente rápido el fellow ya la está haciendo con pocas complicaciones, pero la blefaroplastía de párpado inferior es una cirugía que requiere una curva de aprendizaje larga, bastante experiencia y las complicaciones son bastante importantes cuando uno no está capacitado. Con respecto al lifting facial y al deep plane, es una técnica que sé que es muy compleja de aprender y hay mucha gente interesada en hacerla. Cuéntanos un poco sobre este tema de la docencia de deep plane, cómo te formaste, cómo lograste ser un referente nacional en el tema del deep plane y cómo se aprende a hacer el deep plane. Bueno, gracias por los referentes. No, yo personalmente no me siento un referente. A mí me gusta lo que hago y tengo la suerte que los pacientes me han buscado. Yo creo que para mí mi referente chileno era el doctor Jakubowski y el doctor Thomas, que eran excelentes, fueron maestros míos. Obviamente ha sido una técnica que no es deep plane, pero yo tenía un poco esta inquietud. Y me pasó esta inquietud porque yo cuando veía en cirugía plástica, por lo menos, veía que todos mis profesores, o en la misma beca, nadie hacía lifting. Solamente el doctor Jakubowski y Claudio Thomas. Entonces yo decía, pero ¿por qué nadie hace lifting?
Y yo hablaba con ellos y me decían, no, porque es una cirugía riesgosa, es una cirugía que tiene un costo un poco alto, una cirugía que tiene complicaciones bien importantes, como una lesión de nervio facial. Decía, sí, pero ¿por qué no se enseña bien? ¿Por qué no hay alguien que lo haga más masivo? Porque la gente, me imagino que le importa su envejecimiento. Y finalmente yo tenía este bichito y me empecé a meter en un curso que se llama MAFAC. MAFAC es Mendelssohn Advanced Facial Anatomy Course, que es el curso más importante un poco de Deep Plane, que lo inventó una persona que se llama Brian Mendelssohn, que es australiano, que es un gran anatomista y que empezó a entender un poco esto de los ligamentos, los espacios, la parte de la cara móvil, que es la parte más central, la cara fija, que es lateral, porque una de las grandes cosas del Deep Plane es que lo que uno tiene que entender es que la cara es móvil desde la parótida hacia adelante. Si uno trata de peñiscarse, la zona de la parótida casi no se la mueve. Si uno trata de moverse la mejilla, se mueve completamente. O sea, todo lo que es vestibular, lo que por dentro de la boca, la cara se mueve y ahí es donde están los ligamentos y donde están los espacios. Finalmente, estos cursos, yo he ido a múltiples cursos y finalmente yo soy docente, soy uno de los 18, 19 docentes del mundo que somos docentes de este curso. Me voy a la Clínica Mayo, donde se hace este curso todos los años. Me voy ahora la próxima semana. Es un curso muy entretenido donde partimos haciendo un curso de escultura facial que es muy lindo porque uno obviamente aprende un poco la anatomía facial desde el punto de vista más artístico, que también es importante. Y después el curso se basa principalmente en un diseño muy algorítmico y muy estructurado de cómo hacer un deep plane. Y eso es lo maravilloso, que es que cualquier persona bien entrenada puede hacer un deep plane. ¿Ya? Cualquier persona, cualquier cirujano, cualquier oftalmólogo que obviamente le interesen los temas faciales, yo creo que tienen que partir haciendo estudios anatómicos, disecciones anatómicas en cadáveres, porque es la posibilidad que uno puede poco equivocarse. Pero cuando uno hace estos cursos uno se da cuenta lo esquemático que puede ser. Un poco mecánico, yo creo que todos tenemos obviamente herramientas puntuales, algunos tips puntuales. Yo creo que esto es como un plan de vuelo. Cuando uno vuela en un avión, el piloto vuela y en general su plan de vuelo lo cumple. Y hay un porcentaje donde aparece una tormenta y se tiene que desviar o tiene que hacer alguna maniobra para mejorar el curso del avión. Yo creo que la cirugía es un poco lo mismo. Uno tiene que entrar a la cirugía sabiendo que un 95% de lo que uno tiene que hacer es algo estructurado, paso por paso, técnica por técnica, entendiendo la anatomía, entendiendo por dónde van los nervios, entendiendo dónde están los ligamentos, entendiendo qué es lo que uno tiene que buscar. También hago el mismo curso en la Universidad de Leiden. Voy a Sudáfrica ahora de faculty speaker para Deep Plane. O sea, yo estoy muy metido en el tema de docencia. Creo que la cirugía en general, uno puede leerla en libros, pero no hay nada. No hay nada que reemplace a la persona que te toma la mano y te dice, pon la mano de esta forma, pasa el punto de esta forma. Son cosas que no van a salir nunca en un libro. Yo creo que algo lindo de la medicina en general, y especialmente el área quirúrgica, es que es una transmisión de la artesanía, de una transmisión oral de algo que no sale en un libro. El libro sale la teoría, todo lo que uno tiene que saber, eso es lo básico. Pero lo otro es algo que te lo enseña alguien. Y eso es lo lindo, que alguien que tiene que tener la humildad y tiene que tener la generosidad de decirte, mira, esto es lo que hago yo, esto es lo que me resulta a mí. Y tú puedes tomar o no esas cosas. Y yo creo que yo he tenido grandes maestros, Brian Mendelssohn, Sam Hamra, Andrew Giacono, que fueron los grandes promotores del Deep Plane. Tuve la fortuna de ser uno de sus alumnos. Y he estado en el mundo moviéndome haciendo esto. O sea, el año pasado estuve en Leiden, estuve en la Mayo y todos los años hago esto. Y yo soy faculty o soy miembro uno de los profesores de que hace este curso bajo el alero de Brian Mendelssohn, Andrés Frecci, que es muy bueno en Argentina, Basil Sharaf, que es el jefe de plástica de la Mayo. Yo creo que se ha generado un grupo, una familia muy linda y que permite enseñar y aprender el lifting deep plane de manera ordenada, segura, paso a paso, cosa que uno la puede aplicar en su vida cotidiana como cirujano. Y para terminar, que te he estrujado en este viernes de tarde, me parece muy interesante el tema de empezar a trabajar en un contexto interdisciplinario. Y me pasó que empecé a operar con el láser de CO2 y cuando empecé con el láser de CO2 entendí las virtudes que tenía el láser de CO2, pero también empecé a conocer las complicaciones que tenía. Y la hiperpigmentación, que es un tema difícil de tratar y de total manejo por el equipo de dermatología. Y me acerqué en
estos últimos años a un equipo de dermatología y hoy día estoy súper cercano a los dermatólogos. Escuchaba que también te acercaste a los dermatólogos, que estás trabajando con dermatología y en este ascensor de rejuvenecimiento, cuando partimos en la base está el cuidado de la piel. Cuéntame cómo funciona la piel en tu cabeza con respecto al rejuvenecimiento, cómo te ligas con los dermatólogos y cómo haces este ambiente interdisciplinario. A ver, yo creo que uno para considerarse bueno en algo o estar seguro que uno lo está haciendo relativamente bien, principalmente en medicina, en cirugía, lo que hacemos, uno tiene que dedicarse a algo. A mí me encantaría hacer toda la cirugía. A mí me encanta la cirugía plástica. Yo fui uno de los jefes de urgencia de una clínica grande durante muchos años, donde recibía desastres, accidentes, trauma, errores de otros. Y a mí me encanta la cirugía plástica. Encuentro que es muy versátil. Uno puede abordar la punta de la cabeza hasta la punta del pie, o sea, uno puede reconstruir de todo. Es súper lindo eso, pero yo creo que hay un punto en tu vida que uno tiene que decir, ok, ya hice esta parte, ya aprendí la cirugía y ahora quiero dedicarme a algo. Y el dedicarse a algo significa tratar de ser experto en eso. Significa dedicarle muchas horas, mucho tiempo, dejar de lado un poco pensando hoy voy a operar porque con eso vivo. No, de repente uno tiene que pegarse viajes para afuera y estar lejos de la familia, etcétera. Uno tiene costos asociados a tratar de ser bueno en algo. Y yo creo que dermatología, otorrino, oftalmología y cirugía plástica es un círculo muy virtuoso de personas que son altamente capacitados y que permiten que todos se entreguen lo mejor de lo que ellos hacen, ¿ya? En el caso de la piel, yo te da el ejemplo que yo consideraba la cara como una casa, en el sentido de que la pintura es la piel y las estructuras profundas, el deep plane, los músculos, etcétera, es el muro de la casa. Respecto a la piel, yo siempre le digo a las pacientes, el lifting no mejora las arrugas. Indirectamente las mejora un poco, pero no es el fin en sí mismo del lifting. El lifting lo que hace es reposicionar la cara para llevarlo a la estructura más juvenil o más adecuada a lo que uno espera en el refrescamiento facial. Pero la piel no la aborda el lifting, la aborda el área más dermatoestética. Y yo creo que, por ejemplo, lifting más un láser y un peeling en manos de alguien experto es una maravilla. Hay un cirujano plástico en Estados Unidos que de hecho también es profesor del MAFAC, que no hace mucho lifting, pero es experto en peeling. Y es un peeling de fenol que en Chile casi no se hace, que es impactante. Uno ve los resultados y uno dice esto, imposible. Claro, el paciente pasa 2-3 semanas que tiene una máscara que se le cae la cara entera, pero después la piel queda como si le hubieran sacado la piel y le hubieran puesto una nueva. Y una vez le pregunté si hace el lifting antes o después del peeling y me dijo, no, siempre el lifting primero. ¿Por qué? Porque si tú le haces el peeling de fenol, nadie se va a querer hacer el lifting. Era muy chistoso porque es una persona con muchos años, muy bueno. Y yo creo que la dermatología, junto con la estética, tanto en el área periorbitaria como en el área de la cara, es realmente un aliado. Es un aliado. De hecho, igual que tú, yo estoy metido en un grupo que se llama dermatoplásticos, que son dermatólogos y cirujanos plásticos que hicimos un diplomado específico en dermatología estética. Y no es para que necesariamente yo hiciera la dermatología estética, sino para entender cómo derivar a mis pacientes a esa dermatología estética que es extremadamente complementaria a lo que hacemos en cara, llámese cirugías. Yo he visto unos resultados maravillosos con láser, pero efectivamente, claro, yo sé hacer láser. Me formé en láser en este diplomado. Tú me preguntas, ¿tengo tiempo para el láser? No, pero no es que no tenga tiempo porque estoy muy ocupado. Es que yo creo que para hacerlo muy bien uno tiene que hacerlo muchas veces. Y yo prefiero que esté en las manos de alguien experto y yo dedicarme al lifting. Yo dejé la hora de cirugías plásticas, casi no hago otras cirugías plásticas. Solamente hago cara y mamas algunas cosas porque son pacientes más antiguas mías, pero yo dejé un poco la hora de cirugías plásticas porque quise dedicarme a esto. Y me parece que si yo tengo aliados, oftalmólogos, otorrinos, dermatólogos, que pensamos lo mismo y que somos generosos en el sentido de, y tener la humildad de saber que hasta aquí llego yo y de aquí partes tú, yo creo que el paciente finalmente es el fin en sí mismo. El paciente es el que tiene que recibir lo mejor de nosotros,
No que él nos dé algo a nosotros, sino que nosotros entregarle algo. Y eso lo hacemos multidisciplinariamente y yo creo que es esencial que lo hagamos así. Bueno, José, la verdad es un privilegio haberte tenido acá. Entretenidísima la conversación. Creo que todos ustedes que están ahí atrás se la gozaron y la van a reescuchar. Tenerte acá y con toda la transparencia, la generosidad con que nos pusiste tu forma de mirar el rejuvenecimiento facial es súper interesante y una lumbrera para muchos que estamos haciendo estética y que estamos tratando de perfeccionarnos. También para los pacientes es muy interesante lo que dice respecto a la especialidad y cómo nos vamos especializando en cierta cirugía y nos hacemos expertos en la medida en que estamos constantemente capacitándonos y haciendo la cirugía. Y eso es muy importante a la hora que elijas a tu cirujano. Así que, José, la verdad es que muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar un viernes acá antes de comida conmigo conversando. Te felicito por tu trabajo, admiro mucho lo que haces y nos vamos a ver nuevamente sin duda. Benjamín, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar en el podcast tuyo. Yo, tengo las mejores referencias tuyas. A mí me llegan muchos pacientes tuyos que obviamente buscan la parte facial y yo creo que lo que estás haciendo es un aporte muy grande tanto para el área profesional nuestra, que es muy generoso de tu parte hacerlo, pero los pacientes también tienen este acceso. Yo creo que un paciente informado es un paciente que va a tomar buenas decisiones. Y nosotros, por ejemplo, en la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica siempre hablamos del triángulo de seguridad, que significa que la cirugía la tiene que hacer en un lugar que esté certificado, con un paciente que está informado y con un profesional que está acreditado. Yo creo que ese triángulo de seguridad hace que sea la mayor probabilidad de éxito. Y tú aportas en eso dando esta educación tanto a nosotros, los médicos, como a los pacientes, que es lo más importante, que finalmente son, obviamente, las personas que nos buscan. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias y ahora nosotros nos vamos a hacer cargo de nuestras familias. Un abrazo grande y nos vemos en el siguiente capítulo.